Buen día para todos y bienvenidos a esta masterclass que hemos realizado desde la Fundación Telefónica Movistar y el programa Conecta Empleo con el apoyo de la Universidad del Rosario, la cual hace parte del contenido de valor que desde el eje de empleabilidad y emprendimiento tenemos para ustedes. Esta masterclass hace parte de una serie de 7 contenidos en diferentes temáticas relacionadas con la oferta de cursos de Conecta Empleo, los cuales ofrecemos para personas de todas las edades, regiones y perfiles de manera gratuita. Nuestro contenido de formación tiene como objetivo la adquisición de herramientas y habilidades digitales y transversales que conectan con la nueva empleabilidad y las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento. La masterclass que tendremos el día de hoy se trata de cómo estructurar un equipo de analítica de datos, donde conoceremos sobre los pasos y los roles claves en el desarrollo de un proyecto de analítica de datos. Este tema será desarrollado por Juan Fernando Pérez, de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, PhD en Ciencias de la Computación de la University of Antwerp, Bélgica. También fue investigador postdoctoral en análisis de desempeño en Imperial College London, Department of Computing, y en modelamiento estocástico en la University of Melbourne, Australia, School of Mathematics and Statistics. Ha realizado proyectos de investigación y consultoría. Es investigador en aplicaciones de software intensivas en datos empleados para ejecutar trabajos de aprendizaje de máquina de gran escala y computación en la nube. Y actualmente es el director del Hub de Innovación y Transferencia de la Universidad del Rosario. Bien, sin más preámbulos, lo dejo con Juan Fernando. Hola a todos. Hoy voy a hablarles de cómo estructurar un equipo de analítica de datos. Mi nombre es Juan Fernando Pérez, soy profesor asociado de la Universidad del Rosario. Y el tema, pues, es un tema bastante amplio, entonces vamos a irlo cubriendo pues, por partes. Entonces, primero hablemos un poco sobre analítica de datos. ¿Qué es la analítica de datos? Es realmente como una intersección de disciplinas, ¿cierto? Entonces, a veces uno habla de estadística, habla de minería de datos, habla de aprendizaje de máquina y siempre se está refiriendo, ¿cierto?, a elementos, a herramientas que se pueden utilizar en un contexto de analítica de datos. Allí tenemos bases de datos donde incorporamos información, ¿cierto?, que se almacena desde diferentes áreas del negocio y estamos interesados en obtener insights, ¿cierto?, o información o conocimiento adicional a simplemente los datos. Para eso, pues vamos a utilizar múltiples herramientas de visualización de esos datos, por ejemplo, para tratar de entender mejor qué información hay dentro de estos datos. Queremos utilizar modelos, ¿cierto? Tratar de probar algunas hipótesis que podemos tener acerca del comportamiento de alguna variable, por ejemplo, ¿cierto? Yo quisiera saber si efectivamente es cierto que los clientes de una cierta edad, por ejemplo, tienen un consumo significativamente mayor que los clientes de otras edades, o de una región geográfica, el tipo de consumo es diferente al de otra región. Esas son todas hipótesis con las que yo me aproximo un poco al problema. Y quisiera obtener evidencia a partir de los datos que tengo. Y esa evidencia pues está soportada en los datos y está soportada en metodologías de análisis que me permiten entonces llegar a conclusiones ciertas, más allá de observaciones puntuales, ¿cierto? No quiero centrarme en que en algún momento obtuve una cierta información, un cierto dato y entonces al otro día fue un poco diferente o me parece que es el mismo, sino que quiero tener mucha información y muchos datos y a partir de allí extraer ese conocimiento adicional que no tengo, ¿cierto? Si me quedo solamente en la casuística. Entonces quiero tomar decisiones basadas en datos y para eso entonces empleo diferentes metodologías, empleo bases de datos donde almaceno todos estos datos que se han generado. Y si quiero lograr ese objetivo, pues necesito conocimiento en diferentes áreas. Necesito, por ejemplo, entender del problema, ¿cierto? Empecemos por allí. Entonces, el conocimiento del área específica donde yo esté trabajando, ¿cierto? Sea, por ejemplo, no sé, estoy en el ámbito de una empresa, de un banco, por ejemplo, ¿cierto?
o una empresa dedicada al retail, o una empresa dedicada al sector educativo, o una institución pública que presta algún servicio a los ciudadanos. En cualquiera de estos casos, yo necesito conocer apropiadamente el, a ese usuario, sus necesidades, necesito entender los problemas, cuáles son las posibles aproximaciones que yo podría tener al problema a partir del conocimiento mismo de ese problema. Entonces, eso es fundamental, ¿cierto? Y es un poquito como la base. Yo necesito conocer bien el problema. Si no lo conozco, pues puedo o aproximarme a él de manera inapropiada o empezar a sacar conclusiones de pronto equivocadas una vez ya empiece a hacer el análisis de datos. Ese es uno de los temas. El otro de los temas tiene que ver con matemáticas y estadística. Y esto es porque pues, tengo datos, ¿cierto? Estos datos sean cuantitativos, sean categóricos, ¿cierto? Si de pronto estoy simplemente diciendo si una persona compró o no compró un producto, por ejemplo. En cualquier caso, tengo que analizarlos con herramientas matemáticas, ¿cierto? O sea, voy a necesitar desde hacer cuentas simples, ¿cierto? Hasta hacer cosas un poco más sofisticadas, ya sea a nivel de estadística descriptiva, ¿cierto? Promedios, variabilidades, o si quiero ir más allá y construir modelos, entonces necesito herramientas estadísticas y matemáticas pues, más sofisticadas. Y esa parte es muy importante porque todos estos métodos tienen muchas ventajas, son muy poderosos, pero al mismo tiempo hay que saberlos usar muy bien. Y saberlos usar muy bien pasa por entender cómo funcionan, ¿cierto? Tal que si yo le ingreso unos datos a este modelo y me genera un cierto resultado, yo entienda por qué, ¿cierto? Yo entienda si eso tiene sentido, de pronto hago una modificación en los datos y obtengo un resultado muy diferente. ¿Qué pudo pasar? Y eso solamente lo sé si comprendo internamente los métodos. Y hoy día, y pues desde hace muchos años, lo que pasa es que hoy día pues es más evidente, esto tiene que ver con ciencias de la computación, porque naturalmente si yo tengo datos, esos datos hoy día los almaceno digitalmente o los proceso para poder tener una versión digital de ellos. Y una vez estoy en el mundo digital, pues los procesos, ¿cierto? Con herramientas digitales, sean, digamos, herramientas tipo Python o R, donde tengo que hacer web programación, o herramientas tipo Tableau o SPSS, donde la interacción es mucho más de puntero, ¿cierto? Y arrastre, pero en cualquier caso necesito tener esa manipulación de los datos en un contexto digital, ¿cierto? En un computador. Entonces allí entra el tema de Computer Science. Ahora, va mucho más allá, porque yo para hacer el análisis, ¿cierto? Para montar precisamente estos modelos de los que estaba hablando aquí, yo necesito herramientas computacionales. Y empiezo a hablar entonces de algoritmos, ¿cierto? Y esos algoritmos tienen que estar implementados de manera eficiente. Y pues allí empiezan a surgir muchos otros temas, tales que si yo tengo un cierto problema, tengo unos ciertos datos, quiero analizarlos, quiero hacerlo de manera eficiente, quiero aprovechar al máximo esos datos. Entonces también el área computacional empieza a volverse muy importante porque si no lo hago bien, me empieza a introducir un montón de limitaciones que de pronto no son reales, simplemente vienen es por falta de conocimiento de herramientas computacionales apropiadas. Ahora, algo que a mí me gusta mucho de este gráfico es que, pues bueno, tiene como las intersecciones, ¿cierto? Pero en particular dice, aquí está el unicornio, ¿cierto? Que es como esa persona que sabe de ciencias de la computación, que sabe de los modelos matemáticos y estadísticos y sabe del problema. Y pues es un unicornio porque, ¿cierto? Porque en principio no existe. No hay una persona que sepa de las tres cosas, que pueda declararse un experto en los tres. Seguramente puede ser un experto en uno o en dos y puede entender algo, ¿cierto?, del otro, pero es muy difícil encontrar un experto en los tres temas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a remitir a equipos, ¿cierto? Y por eso cuando hablamos de equipos de ciencia de datos o de analítica de datos, estamos hablando de equipos que incorporen todas estas habilidades o conocimiento o herramientas. Entonces, vamos a ver cuando hablamos ya de los roles específicos
en un equipo de Big Data o de ciencia de datos o de analítica de datos que debemos contar con estas diferentes habilidades. Bien, entonces cuando tenemos aquí digamos, a veces hay como una versión un poquito curiosa de este gráfico, y es cuando hablamos ¿cierto? De si alguien sabe, ya no hablamos de ciencias de la computación, sino hacking skills, ¿cierto? Más como habilidades para escribir un código rápidamente, y nos marca aquí una zona de peligro. Eso tal vez es lo que me gusta de esta gráfica, porque me dice, de pronto yo sé algo, ¿cierto? Yo puedo escribir un cierto código y yo sé sobre el problema. Eso es, pero no sé, ¿cierto? De matemáticas ni estadística. Eso es un gran peligro. Yo puedo terminar tomando, llegando a conclusiones equivocadas, tomando decisiones equivocadas, porque no entiendo el modelo matemático que estoy usando. Y eso se vuelve peligroso. Entonces, por eso pues me gusta referirme un poco a esta gráfica antes de entrar más en materia. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos roles de analítica de datos que queremos considerar? Entonces, vamos a considerar 7 roles. Ahora, por ser 7 roles, no quiere decir que sean 7 personas, podrían ser más personas, ¿cierto? Podrían ser 10 personas, 20 personas, donde hay varias personas en cada rol, o podrían también ser menos personas, donde una persona puede tener más de un rol, ¿cierto? Y pues mezclas entre estas posibilidades. El punto de esos roles es que cumplen unos objetivos diferentes dentro del proyecto. Y precisamente ese rol, pues al ser diferente, trae algunas habilidades, trae un conocimiento y crea unas necesidades diferentes al proyecto. Y eso es parte de lo que queremos tener como muy claro, porque al cumplir cada uno un rol diferente o incorporar estos roles diferentes, así sea que se cumplan varios roles en una persona o haya varias personas con el mismo rol, lo que estamos tratando es de asegurarnos que podemos cumplir con el proyecto, ¿cierto? Como un todo. Entonces, esos roles nos van a definir unas tareas claves que queremos realizar en el proyecto, y pues tienen, como decía, diferentes habilidades, intereses y objetivos. Entonces, veamos cuáles son esos roles. Entonces, tenemos un rol de usuario, un rol de patrocinador del proyecto, un rol de gerente del proyecto. Luego, fíjense que hasta aquí, digamos, el primero es usuario, luego tenemos patrocinador y gerente, que tienen son unos roles más de gestión, y luego pasamos a roles más de análisis, administración de datos, ingeniería de datos y ciencia de datos. Entonces, el primer rol es muy particular, es el usuario de los resultados del proyecto. Los roles 2 y 3 son más gestores del proyecto, y los roles 4 al 7 son más roles puntuales, específicos, técnicos en diferentes áreas del proyecto. Bien, entonces empecemos por el usuario. El usuario conoce el área en el que se realiza el proyecto, ¿cierto? Entonces, en ese gráfico que teníamos antes, donde hablábamos de conocimiento del área, este usuario es un experto en esa área. Es alguien que se va a beneficiar directamente del proyecto y nos da mucho contexto, ¿cierto? Nos dice, claro, es que mis necesidades son estas, ¿cierto? Mi expectativa es que el proyecto llegue a cumplir con estos objetivos. Y entonces él dice, para mí tiene sentido, tiene valor que el proyecto cumpla con unos ciertos criterios, ¿cierto? Y entonces para mí tiene valor que el proyecto haga una cosa, pero no tiene valor que haga otra, ¿cierto? Y luego a la hora de operacionalizarlo, pues también es muy importante, porque es quien va a decirme, bueno, está muy chévere lo que ustedes montaron, ¿cierto? Este modelo de analítica o este tablero, ¿cierto? Yo cómo lo voy a usar es de esta forma. Y si yo sé cómo lo va a usar ese usuario, ¿cierto? Entonces, pues puedo dirigir todo el desarrollo de mi proyecto para que se cumplan con esas necesidades del usuario ya al momento operativo, ¿cierto? El momento en el que el proyecto se encuentra operativo. Bien, luego tenemos el patrocinador del proyecto. Entonces, este es quien crea el proyecto como tal, ¿cierto? Dice, ok, tenemos unas necesidades del usuario,
tiene sentido, tiene valor hacer este proyecto, y entonces vamos a ejecutar. Y define unas prioridades, porque también aquí hay una diferencia, ¿cierto?, entre el usuario y el patrocinador del proyecto. El usuario seguramente va a querer todo, ¿cierto? Yo tengo todos estos problemas, yo quiero que me los resuelvan con este proyecto. Y el patrocinador es quien va a entrar a definir, va a decir, bueno, usted tiene estas listas de necesidades, vamos a priorizar estas 5, ¿cierto? O estas 3, porque consideramos que esas son las más importantes y esas son las que vamos a atacar en este proyecto. Las demás las podemos considerar para proyectos posteriores. Y entonces allí es donde viene esa claridad de qué es lo que estamos esperando, ¿cierto? Entonces este patrocinador va a definir muy bien ese alcance del proyecto. El proyecto yo quisiera que llegue hasta tal punto, ¿cierto? Vamos a tener al final un tablero que permita tener esta información disponible en este formato para estos usuarios con tal frecuencia, tal que les permita tomar estas decisiones, ¿cierto? Entonces es quien va a clarificar mucho más ese alcance del proyecto. Luego ya viene el gerente. Entonces el gerente del proyecto es quien va a asegurar que se desarrolle apropiadamente el proyecto. Entonces es diferente, ¿cierto? Y es muy importante tener esa diferencia entre estos dos. El patrocinador es quien define, ¿cierto? Define prioridades, define los requerimientos, define el alcance del proyecto, y ahora el gerente es el que entra a ejecutar, ¿cierto? Y dice, bueno, para poder lograr esos objetivos, entonces mi equipo lo voy a conformar de esta manera, las tareas las vamos a hacer de esta forma, vamos a empezar con esto, luego esto, ¿cierto? Y está pendiente, está haciendo seguimiento constante del proyecto, delegando tareas, asignando, reasignando tareas, para que al final se cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos que se determinaron y con excelente calidad, ¿cierto? Ahora, entonces ya cumplimos, ya vimos usuario, patrocinador y gerente del proyecto. Ahora entramos a los cargos que son más técnicos. Entonces está el analista de inteligencia, que él provee conocimiento a partir de los datos. Entonces entiende cuáles son los indicadores de desempeño, es quien va a crear los tableros, conoce cuáles son las fuentes de datos, entonces a partir de esas fuentes, entonces hace consultas, trae los datos y a partir de allí define cuáles son esos indicadores que se quieren crear, y todas estas pues asociadas a métricas que son importantes para el problema. Entonces el analista se va a nutrir, ¿cierto?, de la información que le dé el usuario acerca del problema y de las prioridades y alcance que define el patrocinador. Y entonces va a poder hacer ese análisis de inteligencia, ¿cierto? Luego viene el administrador de bases de datos. Entonces, este rol se encarga de proveer, ¿cierto? Asegurarse de que las bases de datos funcionan bien, son las adecuadas, tienen la información suficiente, se actualizan de manera regular, le da acceso a quien lo necesita y a nadie más, ¿cierto? A la información necesaria, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del analista de inteligencia, decimos, conoce las fuentes de datos y las consulta. Quien le da ese acceso y quien mantiene esas bases de datos es el administrador de la base de datos. Y también se asegura, este administrador, de que los niveles de seguridad sean adecuados, ¿cierto? Que no se pierda información, que no la accedan personas que no deberían accederla, que se cumplan con todas las normas de seguridad, de privacidad de la información. Luego tenemos el ingeniero de datos. Entonces esta persona o este rol tiene capacidades para extraer y transformar los datos. Entonces, aunque el analista pueda hacer algunas consultas, muchas veces los datos requieren procesamientos bastante pesados, sofisticados, complejos, a partir de los datos crudos con los que contamos. Entonces lo que quisiéramos es poder extraer, ¿cierto?, de esa información, transformarla y con eso lograr tener la información en un formato que sea más apropiado para el análisis. Pues la información cruda seguramente no, ¿cierto? No se presta de manera inmediata, o en muchos de los casos, ¿cierto?, no se presta de manera inmediata para el análisis, pero una vez hacemos transformaciones, pues el objetivo es precisamente dejarla lista para los siguientes pasos de análisis. Y finalmente tenemos al científico de datos. El científico de datos tiene más herramientas analíticas y de modelamiento
¿cierto? Mientras el analista se fija más en cálculo de indicadores, en la interpretación de esos indicadores en términos del problema, ¿cierto? Del contexto en el que estamos desarrollando el proyecto. El científico de datos tiene más capacidades en técnicas analíticas, de modelamiento, ¿cierto? Lo que hablábamos antes un poco sobre modelamiento estadístico, de aprendizaje de máquina. Entonces el científico de datos va a saber, tiene más herramientas en estas áreas y entonces va a hacer un análisis más profundo, es el que va a construir los modelos, sean de pronóstico, sean de clasificación, sean de estimación, ¿cierto? El científico de datos es quien va a estar en capacidad de realizar ese tipo de tareas. Bien, entonces ya con los roles, ¿cierto? Tenemos nuestros 7 roles: usuarios, patrocinador, gerente del proyecto, analista de inteligencia, administrador de bases de datos, ingeniero de datos, científico de datos. Ya con los 7 roles pasamos a las fases del proyecto. Entonces, ya tenemos como nuestro grupo, ¿no es cierto? Nuestro equipo, donde nos aseguramos de tener todos estos roles cubiertos. Ahora, ¿cómo opera ese equipo? Entonces, hay unas fases para desarrollar el proyecto de analítica. Entonces, vamos a definir 6 fases que van desde descubrir, ¿cierto? Pasando por preparar los datos, planear los modelos, construir los modelos, comunicar los resultados y finalmente operacionalizarlos. Lo más natural, ¿cierto? Y la razón por la que también están numerados del 1 al 6 es que empezamos arriba a la izquierda y nos vamos moviendo, ¿cierto? Del 1 al 2 al 3, así en orden. Pero realmente eso no, ¿cierto? A la hora de la verdad, eso no es lo que pasa. Necesitamos una cierta retroalimentación y vamos a encontrar que esa retroalimentación va a ocurrir en todos los pasos. Entonces, a pesar de que yo ya haya en principio cumplido con el primer paso de descubrimiento, cuando paso al segundo paso de preparar los datos, puedo encontrarme con que me hace falta información, me hacen falta datos. Entonces, de pronto necesito devolverme y volver a hacer digamos, dedicar algo de esfuerzo a seguir descubriendo información. Más adelante me puede pasar, por ejemplo, cuando estoy comunicando los resultados, puedo obtener retroalimentación que me lleva a necesitar otros modelos, entonces me puedo volver el paso de construir modelos. Y esto me puede generar toda una ola, ¿cierto? Toda una cadena. De pronto estoy comunicando los resultados, me doy cuenta que necesito construir modelos, pero para construir esos modelos tengo que hacer una planeación de esos modelos. De pronto necesito datos adicionales, tengo que preparar esos datos y no tengo esos datos crudos, base, entonces tengo que ir a descubrir fuentes de información adicionales. Entonces, ¿cierto? Hay toda una lógica de iterar y de devolverse en los pasos en la medida que sea necesario. Cuando terminamos de operacionalizar, típicamente, ¿cierto? Podemos haber identificado nuevas necesidades, nuevos requerimientos y podemos como iniciar un nuevo paso también de descubrimiento. Entonces arranquemos por descubrir. Cuando hablamos de descubrir es que queremos conocer a profundidad el dominio del problema. Entonces queremos saber cuánto conocimiento tenemos en el equipo, si necesitamos apoyo, y queremos tener un balance, esto es muy, muy importante, entre el conocimiento técnico y el dominio del problema. Entonces volvemos un poco a esa gráfica que teníamos antes, ¿cierto? Este diagrama de Venn, en el que estaba el conocimiento del problema, conocimiento computacional, conocimiento matemático y estadístico. Y entonces es muy importante tener todo, tener un balance, ¿cierto? En todas esas áreas. Si yo me voy muy técnico, pero con poco conocimiento del problema, puede que no la vaya a embarrar en términos técnicos, pero de pronto las conclusiones que saco no son relevantes para el problema, entonces no resolví nada. O de pronto me voy muy pesado en el lado del dominio del problema y entonces entiendo súper bien el problema, ¿cierto? Todas las conclusiones son válidas, tienen sentido para el problema, pero como no tengo un conocimiento técnico profundo, entonces de pronto me quedo corto y no voy tan a profundidad ni genero tanto valor como podría haberlo hecho. Otra parte es identificar las partes interesadas, saber quiénes van a juzgar el proyecto, ¿cierto? Conocer muy bien esos usuarios, conocer muy bien al patrocinador, por qué se definieron esas prioridades, determinar cuáles son como esos puntos críticos que si no lo atacamos, pues muy chévere el proyecto, pero pues no quedó en nada, ¿cierto? No nos sirve de nada ese modelo tan bonito y ese tablero tan bonito si no resolvió al final el problema crítico que se había identificado. Y aquí es importante definir esa participación de las partes interesadas, ¿cierto? Saber, bueno, quiénes van a incorporarse en el proceso
que nos van a decir si sirve o no sirve y hasta qué punto, ¿cierto? Porque uno quiere pues, que ese tipo de personas se involucren, pero pues también hay que poner unos límites porque es muy fácil llegar a la situación en la que todo el mundo quiere todo, ¿cierto? Y entonces queremos todo y lo queremos ya, pero pues los recursos no alcanzan, ¿cierto? Y el proyecto tiene que tener un alcance definido y terminar, ¿cierto? En un tiempo también definido para ahí evaluar si tiene valor o no. Y pues si se necesitan más actividades para un mayor alcance, pues ya se puede hacer después, pero ya tenemos un aprendizaje validado, ¿cierto? Ya hemos pasado por unas etapas, ya los usuarios nos han dado el visto bueno, dicen efectivamente estas herramientas que desarrolló el equipo de analítica sirven, son útiles, nos permiten hacer mejor el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, adelante, ¿cierto? Demos más pasos en esta dirección. La otra parte importante de este paso es descubrir o determinar esos recursos necesarios. Entonces, ¿qué tecnologías necesitamos? ¿Cierto? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué personas necesitamos? Y es pensando un poquito, ¿cierto? En todas las etapas del proyecto, porque de pronto yo quiero hacer un gran proyecto de datos, pero resulta que todavía no hay nada digitalizado en la empresa. Entonces, tal vez tengo que ir y resolver primero ese problema de digitalización de los datos que necesito para poder llevar a cabo mi proyecto antes de pensar en desarrollar como tal el proyecto. O de pronto puedo plantearme un escenario inicial en el que digo, bueno, a corto plazo, hagamos un breve paso de digitalización que nos permita hacer un primer paso en este proyecto y una vez demostremos que efectivamente el producto que se genera de analítica tiene valor, entonces yo ya tengo justificado, ¿cierto? Ese proceso de digitalización. Porque antes es un poquito como el problema del huevo y la gallina, ¿cierto? Es como, pero ¿para qué digitalizamos todo eso? Es un esfuerzo, es una inversión gigante. Yo no sé qué valor me va a generar. Ya una vez se genera ese primer producto de analítica, yo tengo herramientas, ¿cierto? Justificación para decir, esto genera valor y es importante para la institución, para la organización. Entonces ya vale la pena que hagamos un esfuerzo adicional en digitalización y eso se puede ir haciendo por etapas. Eh, y aquí es importante considerar, ¿cierto? Que no hay que limitarse a lo que hay. Uno puede negociar, uno puede decir, listo, yo sé que el status quo, ¿cierto? El momento en el que estamos es este y esta es la información con la que contamos, pero tal vez podemos ir más allá, ¿cierto? ¿Qué tal si tratamos de lograr un mayor alcance, pero para eso necesito más información, más datos, más personas, necesitamos implementar este tipo de sistemas. Entonces, allí es donde entra un poco esa negociación para definir del todo cuál es el alcance del proyecto. Aquí luego viene, ¿cierto? Una vez yo conozco cuáles son las personas, las tecnologías, los datos que tengo, eh, hay que definir muy bien el problema de análisis, ¿cierto? Entonces, ese problema de análisis es, bueno, yo ya voy a tomar estos datos que tengo disponibles gracias a que tengo estas tecnologías y tengo estas personas que van a hacer ese análisis. Pero entonces, ¿para quién es relevante esto, cierto? ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es la situación actual? Y otra vez, ¿cuáles son esos retos claves? ¿Cuáles son esos criterios de éxito o fallo, cierto? Si yo llego a cierto punto, podemos declarar el proyecto como exitoso. Y si no logro eso, entonces no es exitoso. Y aquí es muy importante documentar todo esto, ¿cierto? Compartirlo y que todos estemos alineados. Porque si yo tenemos una reunión con unos usuarios y simplemente charlamos un rato y después cada uno va por su lado y se lleva una idea diferente, pues de pronto yo me quedo con una idea, ¿cierto? La memoria falla y al final del proyecto yo creo que hicimos lo que había que hacer, pero llegó al usuario y resulta que de esa reunión el usuario había querido transmitir una cosa súper diferente. Entonces ahí vale la pena generar actas, ¿cierto? Documentar esto muy bien, devolvérselo al usuario y decirle, mire, yo entendí esto, usted, ¿eso era lo que quería decirme o era otra cosa? Y tal que al final tanto usuarios como el equipo de desarrollo, el equipo de analítica, pues estén muy alineados. Aquí pues es un poquito lo que esto nos va a permitir definir también es eso, hasta dónde es suficiente, ¿cierto? Yo puedo seguir y seguir y seguir, pero pues no indefinidamente. Entonces, ¿hasta dónde vamos si decimos, si usted llega aquí, se cumplieron los objetivos del proyecto? Y si no alcanza eso, no se cumplieron. Si usted tiene 3 meses para hacerlo. Entonces,
Es una forma de determinar muy claramente con todas las personas, con todos los interesados, cuándo se están cumpliendo los objetivos y cuándo no. Bien, aquí entonces pues un poquito lo que les decía ahorita, ¿cierto? Queremos entrevistar a las partes interesadas, al patrocinador, definir muy bien ese alcance, el impacto, los tiempos, ¿cierto? Determinar también un poco el proceso de toma de decisiones. ¿Quién va a decidir que el proyecto efectivamente tuvo sentido? ¿Cuándo? Hay que pasar por un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, primero vamos donde el patrocinador, él nos da el check. Luego vamos donde un usuario, él nos da el check. Luego vamos donde otro usuario. Hay algún nivel de gerencia, hay otra unidad que tiene que tomar la decisión de efectivamente el proceso, se cumplieron con los objetivos o no. Y eso hay que definirlo bien, tal que luego pues, se pueda seguir esa ruta y efectivamente pues, se logren todos los chequeos necesarios antes de validar el producto. Y aquí creo que es muy importante aprovechar, ¿cierto? Pues todos los puntos de vista que tenemos en el equipo. Si el equipo tiene diferentes puntos de vista, pues eso nos va a hacer algo mucho más rico, ¿cierto? Más heterogéneo y entonces, aunque puede ser un poco más retador a la hora de gestionarlo, es muy positivo porque nos va a permitir cubrir áreas que de pronto, con un equipo muy homogéneo, donde todos piensan muy parecido, de pronto no lo logramos cubrir. Entonces eso también va a ser importante a la hora de conformar el equipo, ya pensando en personas como tal, más que roles. Bien. Queremos desarrollar unas hipótesis iniciales en este momento de descubrimiento, ¿cierto? También como para definir adelante cuáles son esas hipótesis que queremos probar. Entonces, esto yo lo mencioné un poco antes, ¿cierto? Y es eso, yo quisiera saber si efectivamente el segmento de clientes que tienen mayor impacto en las utilidades de la empresa son las personas entre cierta y cierta edad ubicadas en cierta región. De pronto eso es algo que parece ser como conocimiento popular, digamos, dentro de la organización, pero que nunca se ha validado. Entonces yo podría formular esa hipótesis. Podría también retarla, decir, de pronto no, ¿cierto? Yo quisiera identificar cuáles son los segmentos más rentables para la empresa y de pronto en ese punto podría retar ese supuesto de que el segmento era el que se pensaba y resulta que de pronto es otro. De pronto quiero tener un conocimiento dinámico, ¿cierto? Saber cómo esos segmentos van evolucionando en la medida que mis productos van evolucionando y mis clientes van también cambiando. Y pues todo esto naturalmente hay que consultarlo con las partes, ¿cierto? Preguntarles, mire, yo estoy pensando estas preguntas y cuestionándome si esto efectivamente va a ser de esta forma o no para tratar de resolver esas preguntas con los datos. Y pues allí obtener también retroalimentación de ellos. Entonces la pregunta que yo quiero resolver para avanzar a la siguiente fase es si tengo suficiente información para generar una primera versión de ese plan de analítica. Es decir, yo en este momento debería poder tener esa primera versión del plan de analítica. Entonces yo voy a tener ese plan en el que digo cuáles son las hipótesis, cómo las voy a evaluar, qué datos necesito, dónde viven esos datos. Es una primera versión, ¿cierto? Y es una versión que va a ir evolucionando. Pero aquí lo que me quiero preguntar es si tengo suficiente información para eso, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero averiguar algo sobre un comportamiento en ciertas tiendas, ¿cierto? En ciertos puntos de venta. Tengo datos para eso, ya hablé con las personas encargadas de esos puntos de venta, hablé con otras personas que de pronto no están a cargo, pero que tienen que ver con el proceso de venta. ¿Cierto? Allí como la idea es un poco preguntarme y saber si ya puedo efectivamente tener esa primera versión, pues, digamos, completa del plan de analítica. Entonces tengo fuentes de datos, ¿cierto? ¿Qué disponibilidad, en qué formato, cuánto cuesta tenerlo, qué tanto son, qué tanto varían, qué tan rápido se generan, si tengo acceso a los datos crudos o a veces tengo acceso solamente a datos agregados porque se ha procesado previamente, qué herramientas necesito, ¿cierto? Hacer una exploración inicial de esos datos con algunas herramientas de manera inicial tal que me permita tener como ese primer conocimiento. Aquí, digamos, aunque hay unos pasos,
hay un traslape también entre los pasos, ¿cierto? Y entonces de pronto yo cuando entro a manipular y a montar los modelos y demás, va a ser más adelante, pero en este punto yo sí quisiera tener una primera aproximación, porque es muy difícil de otra manera formular el plan de analítica si de pronto todo lo que yo a lo que le estoy apuntando está súper equivocado. Claro, yo me puedo volver después y demás, pero sí es bueno tener un poquito esa información. Entonces el hecho de que yo esté pensando hacia adelante implica también un poquito que quiero resolver preguntas que tienen que ver un poquito con los siguientes pasos. Entonces, ahora ya con ese plan, esa primera versión del plan de analítica, me voy al segundo paso. Allí, entonces, empiezo este segundo paso es preparar datos, ¿cierto? Y es típicamente la fase más subestimada de todas porque es la más prolongada. Entonces, muchas veces, ¿cierto? El 80-90% del tiempo de un proyecto de analítica se va en limpieza de datos. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, pasan incluso temas que van más allá de la limpieza o de la preparación como tal de los datos. Puede tener que ver con que necesito firmar un convenio con alguien para que me facilite los datos. Yo identifiqué eso en el primer paso y digo, sí, no, entonces necesito firmar un convenio con esta persona, con esta entidad para que me facilite los datos. Y de pronto yo creo que eso es relativamente sencillo. Cuando voy a la hora de la verdad y hablo con esa entidad, me entero que es un proceso larguísimo, va a tomar un montón de tiempo, y entonces como que ahí de pronto empiezo a reconsiderar si esos sí son los datos que necesito, si de pronto puedo buscarlos en otras fuentes, o si puedo simplemente no utilizarlos y utilizar otros datos, ¿cierto? A los que ya tengo, a los que tengo un acceso más sencillo. Luego ya como tal sí puedo empezar como tal a preparar los datos, ¿cierto? Manipularlos, modificarlos, limpiarlos. Y, y aquí seguramente yo voy a tener que hacer muchas iteraciones con las siguientes fases de construcción, de planeación y construcción de los modelos, porque de pronto yo hago todo un proceso de limpieza, llego a tener los datos en un cierto formato que apunta muy bien a los modelos que yo tengo inicialmente en mente, pero luego me doy cuenta que necesito otros modelos, entonces necesito otros datos y pues necesito entonces preparar y formatear los datos de acuerdo con esos modelos. Que es muy importante contar con una caja de arena, ¿cierto? Yo no me quiero meter con los datos digamos, de producción, sino con copias de esos datos, tal que podamos trabajar de manera independiente. Si hacemos algo mal, no es grave, ¿cierto? Es un ambiente muy de experimentación, entonces no queremos estar sujetos a que si modificamos un dato y entonces eso daña todo el resto del proceso de contabilidad o de facturación, algo por el estilo del resto de la empresa. Eso no queremos en ningún caso interferir de esa manera. Queremos incluir todos los datos posibles. Aquí un poco la visión es entre más datos mejor y entre más crudos mejor. Y eso, eso seguramente nos va a llevar a trabajar con el equipo de tecnología de manera muy cercana, porque son quienes manipulan esos datos y conocen, ¿cierto? Ya como tal son los que administran esas bases de datos y nosotros vamos a tener nuestro propio administrador de bases de datos, pero pues dependiendo, ¿cierto? Generando copias a partir de los datos que ya existen. Es mejor tratar de tener en este momento en el que estamos acceso a todos los datos que después tener que ir pidiendo, ¿cierto? Solamente denme acceso a esta tabla y después nos damos cuenta que necesitamos también esa otra tabla y luego también esa otra tabla y entonces, pues nada, si vamos así paso a paso, nos vamos a demorar mucho más. Entonces aquí la lógica es acceso a la mayor cantidad de datos y entre más crudos, mejor, ¿cierto? Entre menos procesados, filtrados, agregados, mejor. Bien, y entonces aquí vamos a hacer unos procesos que son muy típicos en analítica. Y son estos procesos de ETL o de ELT. Pues cuando hablo de ETL, yo extraigo los datos de una fuente existente, los transformo y los cargo en mi sistema, ¿cierto? Que es mi caja de arena. Esto puede ser un lago de datos, por ejemplo. Entonces, yo los extraigo de donde están, aplico algunas transformaciones y ahí y los cargo. Quiere decir que a partir de ese momento, yo tengo acceso a esos datos en mi caja de arena en el formato en el que los dejé después de esa transformación, ¿cierto? Por eso es que yo hago aquí precisamente esa transformación. La otra forma de hacerlo, que va muy bien con el área de ciencia de datos, es al revés.
No extraigo y después transformo, sino que extraigo e inmediatamente cargo. Y dejo el paso de transformar para después. ¿Cuál es la lógica de esto? Yo mantengo esos datos crudos, no estoy haciendo transformaciones, simplemente extraigo y cargo, ¿cierto? Tal que estoy guardando copias de los datos. ¿Por qué? Porque entre más crudos tengan los datos, después a mí me va a permitir generar tantas transformaciones como sea posible a partir de los datos crudos, no a partir de los datos transformados, que es un poco la dificultad, ¿cierto? Si yo filtro los datos, los agrego, ya no tengo, por ejemplo, acceso a los datos minuto a minuto, sino día a día, porque es que en ese momento me pareció que día a día estaba bien. Y hago un proceso, voy, comunico los datos y los resultados del proyecto y me dicen, está buenísimo, pero sería mejor tener los datos minuto a minuto. Me toca devolverme y me toca volver a extraer datos porque resulta que los transformé y los dejé hora a hora y ahorita me los están pidiendo es minuto a minuto. Entonces eso me pone a mí como en unas dificultades que podría evitarme si simplemente extraigo y almaceno tan crudo como sea posible. Aquí seguramente voy a necesitar acceso a algunas APIs, ¿cierto? Plataformas que ya tienen esos datos, me exponen los datos de alguna manera a través de un servicio web, a través como tal de una REST API, ¿cierto? Entonces yo quisiera comunicarme con esas APIs y poder extraer los datos para poder pues, procesarlos de allí en adelante. Bien, aquí es muy importante documentar, ¿cierto? Todos los datos a los que tenemos acceso, ¿cierto? Podemos tener disponibilidad pero no acceso, o disponibilidad de acceso, ¿cierto? ¿Qué datos nos hacen falta? ¿Qué otros datos se pueden obtener? Y todo esto documentarlo y tenerlo muy claro, ¿cierto? Porque esto nos va a ir generando un poco como toda una ola de trabajo, ¿cierto? En el que vamos a ir preparando los datos, revisando si ya tenemos acceso a todos o no, tratar de tener acceso a otros y demás. Entonces es muy importante tenerlo documentado para no repetir trabajo y de pronto evitar, o sea, al final tener 2, 3 veces el mismo dato de diferentes fuentes por falta de comunicación y a través de la documentación. Bien, ya con los datos, entonces, pues empezamos a condicionarlos, ¿cierto? Limpiarlos, normalizarlos, transformarlos. Y aquí entran muchas personas en juego, ¿cierto? Los dueños de los datos, el administrador de bases de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos. Aquí es donde empezamos a definir qué mantenemos, qué descartamos. Por defecto es mejor mantener que descartar, ¿cierto? Si uno en algún momento está con esa pregunta de si me quedo con estos datos o no, mejor quédese con esos datos. Aquí es bueno confirmar, hacer una evaluación de la consistencia de los datos. Yo tengo el mismo dato de diferentes fuentes y digamos que no es costoso hacerlo, pues me sirve para evaluar si efectivamente los datos son consistentes y de pronto evaluar cuáles pueden ser más confiables que otros. Identificar también errores sistemáticos, ¿cierto? A veces uno tiene, no sé, hay falta de error de datos porque simplemente no se están midiendo. Por ejemplo, hay ciertos, no sé, los fines de semana no se toman ciertos datos. Entonces yo puedo identificar ese tipo de errores, entre comillas, sistemáticos. Ya con los datos preparados, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a hacer una especie de visualización y de buscar patrones en un primer paso. Y esto me va a permitir explorar, ¿cierto? Cómo se comportan los datos, dónde se concentran, si hay datos atípicos o no, si estoy efectivamente representando bien mi población, ¿cierto? Hay mucha información que esto me empieza a generar en la medida que yo empiezo a visualizar y revisar los datos. Y fíjense que yo empiezo a hacer eso, a pesar de que el paso se llama preparar datos, yo empiezo ya con esa etapa de visualización y de exploración de los datos que tengo. Y ya con esto entonces yo puedo pasar a la etapa de planear mis modelos. Entonces yo empiezo aquí a identificar modelos interesantes, ¿cierto? Y entonces yo vuelvo a esas hipótesis que yo tenía en mi primera fase, ¿cierto? Esas hipótesis que yo había definido, y exploro mis datos ya preparados para seleccionar esas variables que le apuntan bien a la evaluación de esas hipótesis que tengo. Entonces quiero identificar qué variables tengo, que van muy alineadas con esas hipótesis, cuáles pueden ser mejores que otras,
contrastar entonces ese objetivo que tengo de evaluar esas hipótesis con los datos que tengo disponibles y documentar, ¿cierto? Yo voy documentando siempre porque aquí van a surgir muchísimas opciones, ¿cierto? Los modelos candidatos podrían ser muchísimos y yo quisiera tener elementos para escoger entre ellos. Entonces aquí es muy importante documentar. Entre todos esos modelos propuestos, yo voy a seleccionar algunos. Y los criterios pues van a ser muchos. Hay criterios que son, en este punto, como estoy apenas planeando, yo me fijo más en factibilidad, ¿cierto? Entonces, así este modelo está muy chévere, ¿cierto? Utilizando estas variables, pero resulta que esta variable yo ya sé de los pasos anteriores que es de difícil acceso. Es una variable a la que yo tengo acceso de manera histórica, pero a futuro es difícil tener acceso o me cuesta. Entonces, de pronto yo podría preferir un modelo sobre otro porque el tipo de variables que se están usando son de más fácil acceso, por ejemplo, ¿cierto? Si tengo herramientas para desarrollarlo, ¿cierto? Si dependiendo del nivel en el que esté mi empresa, de las herramientas con las que cuente, pues yo podría en unos casos contar con ciertas herramientas y no con otras. Saber también muy bien si esos datos están estructurados o no, qué tipo de bases de datos estoy utilizando y qué tan fácil va a ser como tal pues manipularlos para montar los modelos. Entonces, cuando llego aquí, el resultado debería ser una versión ya refinada del plan de analítica. Ya no solamente, ¿cierto? Yo ya tengo una visión de cuáles son las hipótesis que quiero probar, ¿cierto? Pero ya ahora ya planeé algunos modelos, ¿cierto? Tengo una idea de cuáles son los modelos que voy a ejecutar y además de cuáles variables, ¿cierto? Cuáles son los mejores porque tengo acceso a esas variables en ciertos formatos que ya identifiqué. Entonces ya es una versión refinada de ese plan de analítica. Ya estamos hablando más de métodos, de modelos, de variables, ¿cierto? Entonces vamos un paso más allá. Luego entonces pasamos como tal a construir los modelos. Esto es a veces en lo que uno se fija de manera, ¿cierto? Cuando aprende algo de ciencia de datos, toma un curso o algo por el estilo, esta es la parte en la que se fija, que es, bueno, voy a entrenar mis modelos utilizando los datos que tengo de entrenamiento, evalúo utilizando datos de prueba y voy iterando, ¿cierto? Con la planeación de mis modelos. Empiezo a comparar alternativas, modelo 1, porque utilizo el tipo de algoritmo de metodología 1, modelo 2, otro método, ¿cierto? O voy cambiando las variables que uso a pesar de que la metodología sea la misma. Entonces a veces uno dice, voy a hacer un proyecto de analítica de datos y piensa en esto. Así, yo cojo el modelo y lo entreno y evalúo cómo le va. Chévere, eso es una parte importante de todo el proceso, pero esto típicamente no toma mucho tiempo. Lo más duro vino antes y también esas iteraciones, esas revisiones que tendremos que hacer van a ser muy importantes. Ahora, vienen unas preguntas que tenemos que resolver sobre esos modelos que estamos construyendo. Si es válido, tienen sentido los resultados que estamos obteniendo. Si no tienen, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué nos dicen los expertos? De pronto sí tienen sentido, lo que pasa es que son resultados contraintuitivos y hay que justificarlos muy bien. Nos permiten de pronto identificar algo que no habíamos pensado. Pero no había, digamos, era parte de la idea de tener el modelo, era justamente evaluar esa hipótesis. Entonces estamos retando la hipótesis. Entonces puede ser interesante. O de pronto el modelo no tiene sentido, de pronto nos están dando unos resultados que no tienen sentido y tal vez es que no consideramos algo muy importante del contexto dentro del modelo. Nos hizo falta alguna variable o incluimos variables que no debíamos, en un formato incorrecto, ¿cierto? Allí hay que entrar a evaluar los modelos de manera muy amplia. Tienen sentido los valores de los parámetros que estimamos, ¿cierto? Y luego, además, si podemos efectivamente operacionalizar el modelo, ¿cierto? Nosotros podemos tener un modelo muy chévere, pero si no lo podemos operacionalizar, pues va a ser difícil. Entonces, va a ser difícil que eso tenga valor para la organización. Bien. Aquí entonces vamos a tener como resultado modelos que son adecuados o fallidos, ¿cierto? Y como tal, pues vamos evaluando y es natural, ¿cierto? Yo puedo generar muchos modelos, muchos van a ser fallidos, otros van a ser apropiados. Entonces, parte del objetivo de este punto es precisamente eso, ¿cierto? Ir evaluando e ir identificando esos modelos que son adecuados y cuáles no, y documentar
porque otra vez, si estoy probando muchas veces, pues de pronto vuelvo otra vez al mismo modelo. Listo. Entonces ya descubrí, preparé datos, planeé los modelos, construí los modelos, evalué los modelos y ahora paso a comunicar los resultados. Entonces aquí a la hora de comunicar es muy, muy importante, ¿cierto? Volver a esos criterios de éxito y fallo. Entonces yo ya me pasé por todo el tema de datos, modelos y demás. Yo necesito saber si efectivamente logré, ¿cierto?, cumplir con los objetivos o no. Entonces me devuelvo a los criterios originales, ¿cierto? Esto sí responde a la pregunta que teníamos al principio del proyecto o no. Aquí es muy importante comunicar claramente los resultados, cuáles son los supuestos, cuáles son los detalles fundamentales, cuáles son las limitaciones, ¿cierto? Los modelos no son perfectos, tienen unas limitaciones, hasta dónde nos pueden llevar los modelos y dónde no deberíamos tratar de ir con los modelos. Aquí es muy importante tener presente que la audiencia a la que nosotros nos estamos dirigiendo no es técnica, ¿cierto? No es una audiencia a la que vamos a hablarle sobre el tipo de red neuronal que usamos o el tipo de modelo estadístico que construimos. Y tenemos que hablar en un lenguaje que sea claro para esa audiencia y que tenga sentido en el contexto del problema. ¿Tenemos resultados que están alineados con lo que planteamos inicialmente o son resultados sorprendentes? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Cierto? Y tratar de cuantificar un poco ese impacto, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos tomar unas decisiones que nos lleven a reducir el costo de cierta operación de cierta manera o llegar a un porcentaje mayor de clientes. Tenemos un potencial para aumentar las ventas de un cierto producto. Todo eso es importante cuantificar. Aquí queremos identificar qué obstáculos también encontramos, ¿cierto? Qué oportunidades de mejora, porque hacia adelante, ¿cierto? Yo quisiera, si yo vuelvo a hacer este proceso, ¿cierto? Si vuelvo a hacer el proyecto, si quiero continuar con el proyecto, necesito identificar qué problemas pude tener, ¿cierto? Y entonces de esa manera, pues poder simplificar de pronto el proceso hacia adelante para que sean otras personas, ¿cierto? Para que ya sea que sea yo o sean otras personas que lo realicen, pues tengan las herramientas para hacerlo de la mejor manera. Aquí entonces ya vamos a tener un resultado que es el reporte completo y claro de la metodología, los resultados y el valor o el impacto del proyecto. Entonces ya es algo mucho más grande, ¿cierto? Donde hay temas metodológicos, pero nos enfocamos mucho en los resultados y en el valor del proyecto como tal. Una vez esto pasa, ¿cierto? Y decimos, ok, están muy buenos los resultados de estos modelos, entonces vamos ahora a pasar a operacionalizar. Entonces ahora hay que comunicarle esto a una audiencia mucho mayor, ¿cierto? Personas de tecnología, personas en diferentes etapas que van a tener que ver con el proceso. Hay que implementar un prototipo en una escala limitada y luego seguirlo ampliando. Y seguramente entonces vamos a necesitar otros miembros en el equipo para llegar a una versión de producción. Entonces de pronto tenemos que pasar por una aplicación web, ¿cierto? Una aplicación móvil, ese tipo de cosas que van más allá del equipo original de analítica que teníamos. Aquí es importante tener mecanismos de monitoreo, porque tal vez necesitamos reentrenar los modelos, necesitamos saber cómo se están comportando los modelos ya en producción y saber en qué momento de pronto necesitamos entrar a revisar, porque de pronto hemos hecho un supuesto y ese supuesto ya no es válido. Entonces es importante que no sean como, o sea, simplemente entregamos el producto y se acabó, ¿cierto? Sino continuar haciendo el acompañamiento durante el ciclo de vida del producto de analítica. Entonces aquí volvemos un poquito, ¿cierto?, a nuestros roles y cuando empezamos a operacionalizar, entonces el usuario es quien entra a evaluar los beneficios e impactos de los resultados. El patrocinador evalúa el impacto del proyecto como tal, ¿cierto? Y también determina cómo deben comunicarse esos resultados. El gerente evalúa si el proyecto se completó a tiempo o no, ¿cierto? Dentro del presupuesto, con los recursos que se habían planteado y si se llegaron a los objetivos. El analista de inteligencia va a tener que evaluar los reportes, los tableros, ¿cierto? Mientras que el administrador de bases de datos va a compartir todo el código desarrollado, la documentación. El científico de datos también comparte código, documentación, explica los modelos, ¿cierto?, a diferentes partes interesadas. Vamos a encontrar una heterogeneidad muy grande entre los pares a quienes comunicamos, entonces aquí es importante saber comunicarlo a diferentes personas, ¿cierto?
y presentarlo, ¿cierto? Cuando hacemos una presentación ante los patrocinadores del proyecto, pues es un mensaje de alto nivel, con los resultados claves, con visualizaciones que sean fáciles de explicar, muy en el contexto del problema. Cuando hacemos una presentación para analistas, en cambio estamos hablando de detalles sobre los modelos, sobre los métodos, ¿cierto? Y los resultados como tal que científicamente soportan nuestras conclusiones. También vamos a entregar nuestro código, las especificaciones técnicas y toda la documentación. Muy importante. Entonces, pues quiero, ya con eso termino. Hago un énfasis especial ahí en el tema de documentación. Creo que eso es fundamental, además, no solo para el desarrollo del proyecto, sino para también después poder continuar, ¿cierto? Con la evolución de estos productos. Estos productos típicamente no quedan como el resultado de ese primer proyecto que se hizo, sino que siguen evolucionando en el tiempo. Entonces es muy importante contar con las personas, ¿cierto? Que son parte del equipo y que todas contribuyan a esa documentación y que quede muy claro, ¿cierto? Hacia adelante cuál puede ser la evolución que puede tener el proyecto. Entonces, muchas gracias por su atención.